¿De verdad se fue o solo crees que era tuya? La imagen duele, ella riendo en otros brazos mientras tú te quedas a solas con los restos de una historia que juraste eterna. Pero escucha con calma, no perdiste a una mujer, perdiste una ilusión. Lo que te rompió no fue su partida, fue tu apego. La mente te susurra que él tiene algo que tú no. La verdad es otra. Cuando entregaste todo, dejaste de ser un misterio. Y el deseo no vive donde sobra certeza. No te hunde su ausencia, te hunde la narrativa que repites cada noche. Hoy la cambiamos, porque el premio nunca fue ella. El premio eres tú cuando aprendes a no necesitar lo que un día te deslumbró. El dolor es un mensajero, no un carcelero. La tormenta ruge, sí, pero también limpia. Y cuando escampa, el hombre que se levanta no es el mismo que se cayó. Es alguien más callado, más frío, más dueño de sí. Ahí empieza tu verdadero poder. Si estás listo para recuperarte a ti, no para recuperarla a ella, actúa ahora. Dale like a este video, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Y en comentarios escribe nuestra frase ritual. El dolor es pasajero, el poder es eterno. Ese será tu pacto con este proceso. A partir de este momento, dejamos de mirar hacia afuera y encendemos el fuego por dentro. Porque lo que sigue no es consuelo, es filo. Vamos a entrar, uno por uno, en los 9 principios estoicos de transformación. 9 golpes de realidad para romper el apego, recuperar el respeto por ti mismo y convertirte en el hombre que no persigue, que no ruega, que no retrocede. Si estás listo, avancemos. Lección 1. La ilusión de la pérdida. No perdiste a una mujer, perdiste a tu ilusión. Te dices que la perdiste, que alguien más ocupó el lugar que era tuyo, que la vida se inclinó contra ti y te dejó solo con un eco en el pecho. Pero si desprendes la emoción y miras con frialdad, notarás un detalle que duele y libera a la vez. No estás llorando a una mujer. Estás llorando a la historia que tejiste sobre ella. El golpe no es su ausencia, es el colapso de la promesa imaginaria que convertiste en destino. Ese futuro que describiste con tanta precisión, las conversaciones que no ocurrieron, los planes que nunca existieron. El para siempre que nadie firmó es lo que hoy se hace polvo entre tus manos. Y aquí aparece el diagnóstico del dolor. Confundes el hecho con la interpretación, la realidad con la proyección, la persona con el ídolo que levantaste en tu altar privado. Por eso arde, porque el altar cae contigo debajo. En ese fuego, casi todos los hombres cometen el mismo error, buscan razones para flagelarse. No fui suficiente, repiten. Piensan que el otro tiene una estatura que ellos no alcanzan, que si hubieran dicho lo correcto, si hubieran movido una pieza en otro momento, el tablero sería distinto. Esa fantasía de control absoluto es otra cárcel. Te hace creer que estabas a una decisión de evitar lo inevitable, y mientras te castigas, entregas tu poder. Te pones en saldo moral negativo y te conviertes en deudor del pasado, mendigando explicaciones, pidiendo recibos emocionales, girando una y otra vez la misma escena en la cabeza, como si mirar más fijamente pudiera cambiar el resultado. Pero la realidad funciona con leyes más sobrias. Nadie abandona aquello que todavía le intriga. No te soltaron por tu insuficiencia, te soltaron cuando te volvieron paisaje. La certeza mata el misterio. Cuando vaciaste tus contornos hasta dejar nada por descubrir, te transformaste en un mapa ya recorrido. Y lo que se recorre sin riesgo, se olvida sin culpa. Aquí entra la revelación estoica, nítida como una cuchilla. Lo que nos hiere no son las cosas, sino los juicios que emitimos sobre ellas. La decisión de ella es una piedra que cae. Tu sufrimiento es el lago multiplicando ondas. Si eliges ver su partida como una humillación, te encadenas a la humillación. Si la ves como una devolución, como un recordatorio de que nadie nos pertenece, recuperas el eje. Marco Aurelio lo escribió a su manera.
Aquello que sucede estaba destinado a suceder. Lo crucial es cómo te colocas ante ello, y tú puedes colocarte en pie. Cuando te sientas arrancado, recuerda, no hubo despojo, hubo claridad. Ella no era un terreno que firmaste ante notario, era una presencia libre en tu vida. La cadena era tuya, no suya. La consecuencia liberadora nace cuando nombras con precisión lo que realmente se fue. Se fue la ilusión de que alguien más completaría tu arquitectura interior. Se fue la comodidad de apoyarte en una muleta emocional y llamar a eso amor. Se fue el autoengaño de creer que tu valor depende de la permanencia de otro. Y al irse todo eso, aparece un vacío que asusta. Un espacio donde ya no hay excusas. Ese vacío es el taller. Ahí reconstruyes. Ahí pulen el carácter, el silencio, la disciplina, el respeto propio. En ese taller cambias la pregunta, ¿qué tiene él que yo no? ¿Por qué parte de mí descuidé al convertirme en evidente? Recuperas la tensión creativa contigo mismo. Vuelves a estudiar, a entrenar, a construir proyectos que no se sostienen de un nosotros frágil, sino de un yo sólido que eliges compartir, no entregar. El duelo, visto con ojo estoico, deja de ser una caída infinita para convertirse en una frontera. Del lado anterior, el niño que suplica. Del lado siguiente, el hombre que negocia con la realidad en términos adultos. El niño reclama garantías. El hombre acepta probabilidades. El niño exige atención. El hombre ofrece valor. Cuando te mueves de una orilla a la otra, pasas de reclamar posesión a practicar presencia, que no es lo mismo. La posesión intenta fijar al otro. La presencia te fija a ti mismo. Por eso, el primer principio no es para recuperar nada, sino para recuperar la mirada. Sin esa mirada, todo lo que hagas será teatro de nostalgia. Con esa mirada, todo lo que hagas será forja. Repite con calma cada vez que el pasado quiera arrastrarte. No perdí a una mujer, perdí una ilusión. No me arrebataron un tesoro, me retiraron una muleta, no destruyeron mi futuro, me devolvieron mi presente. Y desde ese presente empieza el trazo sin temblor. Dejas de revisar pantallas ajenas, dejas de firmar contratos con fantasmas, dejas de hipotecar tu ánimo a movimientos que no controlas. Te sientas, respiras, miras hacia adentro y haces el inventario. ¿Qué convicciones me pertenecen? ¿Qué hábitos me sostienen? ¿Qué límites definen mi dignidad? ¿Qué proyectos expresan mi potencia cuando nadie me mira? Porque cuando la ilusión se rompe y eliges no reemplazarla con otra ilusión, sino con obra, el dolor deja de ser un verdugo y se vuelve maestro. La lección es exigente. Las personas no son trofeos. Tu vida no es vitrina. Tu valor no es subasta. Cuando lo entiendes a la médula, no superas a nadie. Te superas a ti. Y al hacerlo, la memoria de lo perdido pierde su veneno. Queda el aprendizaje, cuidarte para no convertirte otra vez en paisaje, abrir márgenes para que siempre haya algo en ti por descubrir, caminar ligero, sin cadenas, con el tipo de presencia que no necesita prometer eternidades para valer la pena hoy. Ese es el cierre del principio. La pérdida no te rompió, te mostró dónde estabas apoyando tu casa. Ahora refúndala sobre roca. Tu carácter, tu propósito, tu disciplina. Lo demás es visita. Si se queda, bien. Si se va, también. Porque lo que eres ya no admite subastas. Lección 2. El desapego emocional. Romper las cadenas invisibles que ella todavía tiene sobre tu mente. Crees que ella se fue, pero en realidad aún está aquí. No en tu cama, no en tu mesa, sino en tu mente. Vive en cada pensamiento que repites antes de dormir, en cada canción que interpretas como un mensaje, en cada red social que revisas buscando rastros de su vida sin ti. Y ahí está el diagnóstico del dolor.
No es su ausencia lo que te esclaviza, es tu dependencia a la idea de ella. Las cadenas no están en sus manos, están en tu imaginación. Y lo más cruel es que ella ya no tiene que hacer nada para controlarte. Tú mismo le das las llaves. El error común de los hombres tras una ruptura es entregarle a la mujer un poder absoluto sobre sus emociones. Revisan compulsivamente sus estados, buscan pistas de si sonríe más con él, se obsesionan con descifrar cada publicación. Esa fijación consume horas, energía y dignidad. Te dices que solo quieres saber, pero en el fondo es una búsqueda desesperada de validación. Comprobar si tu dolor significa algo para ella, y ahí caes en la trampa. Crees que tu herida sanará cuando veas un indicio de que también sufre. Pero, ¿te das cuenta de lo que implica? Has puesto tu paz en la balanza de sus reacciones. Si ríe, te hundes. Si calla, te hundes. Si aparece, tiemblas. Si desaparece, también. No hay salida porque tu centro no depende de ti. Aquí entra la revelación estoica. El desapego no es indiferencia fría ni represión forzada. El desapego es reconocer que nada externo, ni su aprobación, ni su regreso, ni sus gestos debería dictar tu serenidad. Marco Aurelio lo escribió con una claridad brutal. Tu poder está en tu mente. Si ella consigue perturbarla, no es por lo que hizo, sino porque tú cediste. El verdadero poder no consiste en controlar a la mujer, ni al rival, ni al azar. Consiste en gobernar tus propios pensamientos. Y gobernarlos implica dejar de ser esclavo de la esperanza y del miedo. Mira bien, cuando reaccionas a cada sombra de ella, confirmas que aún tiene dominio sobre ti. Cuando un recuerdo basta para destruir tu día, le concedes el poder de emperatriz en tu imperio interno. Pero el hombre estoico entiende que ninguna figura externa puede ocupar el trono de su alma. Solo él decide si la tormenta destruye su casa o solo lava sus muros. Esa es la práctica del desapego. Desactivar el gatillo emocional que conecta su nombre con tu estado de ánimo. La consecuencia liberadora es inmensa. Imagina un día en que la veas en la calle y tu pulso no se acelere. Un día en que alguien mencione su nombre y tu mente no se deslice hacia el pasado, sino que permanezca firme en el presente. Un día en que abras tu teléfono y ya no sientas la tentación de espiar su vida. Ese día sabrás que rompiste las cadenas invisibles. Y lo curioso es que entonces, paradójicamente, recuperas algo que creías perdido, tu poder de elección. Ya no actúas por reacción. Actúas por convicción. Ya no eres arrastrado por las corrientes, eliges tu rumbo con calma. El desapego no significa odiarla ni olvidarla a la fuerza, significa reconocer que fue un capítulo y que el libro sigue. Significa aceptar que la vida no te debe continuidad, que lo que termina también enseña. Y en esa aceptación nace tu grandeza, porque el hombre que domina su apego se convierte en roca. Firme cuando el agua golpea, sereno cuando el viento ruge, entero cuando la gente viene o se va. Esa roca ya no espera validación, no la necesita, y por eso, cuando ella o cualquier otra mujer mire, no verá desesperación, verá estabilidad, y la estabilidad es el verdadero imán. Recuerda esto, tu batalla no es contra ella, ni contra él, ni contra su silencio. Tu batalla es contra la cárcel mental que levantaste dentro de ti. Derrumba esas murallas, no con furia, sino con disciplina. Cada vez que tu mente quiera regresar a ella, vuelve tú a tu propósito. Cada vez que la nostalgia quiera dominarte, usa la acción como antídoto. Estudia, entrena, crea. Y cada vez que tu corazón te diga que la necesitas, respóndele como un estoico. No necesito nada fuera de mí para ser libre. El día que esa frase deje de ser un eslogan y se convierta en certeza, habrás ganado la guerra.
Porque la libertad no llega cuando alguien vuelve a ti, llega cuando ya no necesitas que vuelva. Ese es el triunfo del desapego, recuperar tu vida de las garras de tu propia obsesión. Y cuando llegues ahí, verás claro, ella nunca fue la carcelera, tú mismo te encadenaste. Y también tú, ahora, tienes el poder de romper cada eslabón. Lección 3. La indiferencia como poder. El deseo nace donde falta certeza, no donde sobra atención. Crees que la forma de recuperarte es mostrarle cuánto la quieres, cuánto la extrañas, cuánto estás dispuesto a hacer por ella. Piensas que si entregas más atención, más gestos, más palabras, lograrás que valore lo que tuvo. Pero la verdad es otra. El exceso de atención mata el deseo, porque convierte al hombre en un libro abierto sin misterio, sin tensión, sin atractivo. Y es ahí donde aparece la paradoja más cruel. Cuanto más persigues, menos valor tienes. Cuanto más insistes, más te reduces ante sus ojos. La indiferencia, en cambio, produce lo opuesto. Porque donde hay silencio, surge la duda. Donde hay distancia, nace la curiosidad. Donde falta certeza, aparece el deseo. El diagnóstico del dolor en esta etapa es sencillo. Todavía vives pendiente de ella. Revisas si publicó algo, esperas un mensaje, calculas si aún piensa en ti. Esa expectativa constante te desgasta porque, aunque ella esté con otro, tú sigues prisionero de su sombra. Es como si llevaras un grillete invisible atado al tobillo. Avanzas, pero arrastrando el eco de su nombre. Lo más duro es que ella lo sabe. Aunque no lo confiese, intuye que todavía estás ahí, disponible, esperándola. Y mientras lo crea, no tiene motivos para extrañarte. ¿Cómo va a desear lo que sabe que aún posee? El error común de los hombres es responder a cada provocación. Ella sube una foto y corres a mirarla. Ella pone una frase ambigua y la interpretas como señal. Ella escribe un mensaje trivial y tú respondes con la rapidez de un niño que recibió su primer regalo. Eso, aunque creas que te acerca, solo confirma lo que ella sospechaba, que aún tiene control. Y el control es lo opuesto al deseo. El deseo no aparece cuando alguien está seguro de tenerte, aparece cuando teme perderte. Por eso, tantos hombres fracasan en este punto, porque confunden amor con servidumbre, interés con sometimiento. Aquí entra la revelación estoica. El verdadero poder no está en reaccionar, sino en no reaccionar. El hombre que practica la indiferencia no lo hace para manipular, sino para proteger su paz. No le debe explicaciones a su ausencia. No necesita demostrar nada. Simplemente vive. Y al hacerlo, transmite un mensaje silencioso. Mi vida no depende de ti. Ese silencio no es venganza, es libertad. Y esa libertad, por sí sola, se convierte en un imán. Porque en un mundo donde todos buscan validación, el que no la necesita brilla con una fuerza que descoloca. La indiferencia es un lenguaje que ella sí entiende. Cuando no respondes, su mente se llena de preguntas. Cuando no revisas, empieza a sospechar. Cuando no reaccionas, surge la grieta en su seguridad. Esa grieta es poderosa porque la hace preguntarse, ¿y si ya no me necesita? ¿Y si encontró algo mejor? ¿Y si de verdad me olvidó? La psicología humana es clara. Lo seguro aburre, lo incierto atrae. Y en el momento en que dejas de mostrar dependencia, el guión cambia. Ella ya no tiene a quien controlar. Ya no tiene un espejo donde ver su poder. Entonces, por primera vez, te percibe distinto. La consecuencia liberadora es esta. Cuando aprendes a ser indiferente, rompes el círculo de suposiciones que te mantenía atado. Ya no revisas si sonríe con otro, porque tu valor no depende de esa sonrisa. Ya no esperas mensajes, porque tu tiempo se ocupa en construir. Ya no buscas señales, porque entiendes que la única señal válida es tu propio avance. Y en ese punto, el deseo deja de ser su terreno y vuelve a ser tuyo.
no porque quieras manipularla, sino porque ya no juegas su juego. Has aprendido a vivir sin necesidad de demostrar nada. El hombre que domina la indiferencia no se convierte en un fantasma vengativo, sino en una roca imperturbable. Se centra en su cuerpo, en su mente, en su propósito. Se construye a sí mismo hasta el punto en que cualquier mujer, incluso ella, lo observa y reconoce que ya no es el mismo. Y ahí está la ironía. En el instante en que dejas de buscar validación, es cuando más validación recibes. En el momento en que dejas de esperar su atención, es cuando más probabilidades hay de que te la dé, pero ya no la necesitas, y ese es el verdadero triunfo. Así que recuerda, la indiferencia no es frialdad, es poder, no es vacío, es respeto propio, no es venganza, es equilibrio. Y cuando la practicas, te conviertes en el hombre que no se desespera, que no se arrodilla, que no responde al mínimo estímulo. Ese hombre, silencioso y firme, es el que el mundo respeta y el que ella nunca olvida. Porque en su mente, lo seguro se borra, pero lo que no entiende permanece. Y tú, al volverte incomprensible por tu calma, pasas a ser inolvidable. Lección 4. El silencio y la ausencia. Tu desaparición es su nuevo vacío. Crees que lo peor que puedes hacer es desaparecer, porque temes que si no estás presente, ella se olvidará de ti. Piensas que al no darle señales, al no escribirle, al no dejar rastros, simplemente se borrará tu recuerdo de su vida como polvo en el viento. Pero la realidad es exactamente la contraria. Tu silencio es el arma más poderosa que tienes, y tu ausencia es la semilla que germina en su mente como duda, como vacío, como un eco que la persigue sin respuesta. El diagnóstico del dolor aquí es evidente. Todavía piensas que tu presencia constante es necesaria para mantenerte en su memoria. Por eso muchos hombres caen en la tentación de dejar migajas emocionales. Un like en sus fotos, un mensaje disfrazado de cortesía, un comentario sutil que diga «aquí sigo». No lo hacen porque quieran, sino porque temen. Temen que el olvido sea un océano y que si no lanzan señales, se perderán en la nada. Pero lo que en verdad ocurre es lo opuesto. Cada señal confirma tu dependencia, cada gesto prueba que no has superado nada. Y cuando ella lo ve, se reafirma en su decisión. Piensa que te tiene controlado, que aún eres suyo, aunque haya elegido irse. Ese es el error común de los hombres. No saben soportar el silencio. Se sienten desnudos cuando no reciben respuesta. Se sienten insignificantes cuando no pueden comprobar que existen en la mente de la mujer que se fue. Entonces, actúan como niños con miedo al abandono. Buscan atención, provocan, se exhiben, y en cada intento pierden dignidad. Porque mientras más intentas demostrar que sigues ahí, más confirmas que ella puede ignorarte sin consecuencias. Aquí entra la revelación estoica. La ausencia no es debilidad, es fuerza. El silencio no es vacío, es mensaje. Cuando decides desaparecer, no lo haces por orgullo ni por resentimiento. Lo haces porque has entendido una ley profunda. Lo que se hace raro, se valora. Lo que se hace común, se desprecia. Y nada es más raro en un mundo de gritos, notificaciones y exhibiciones constantes que el hombre que no necesita anunciarse. Marco Aurelio lo escribió con palabras sencillas. Lo que calla la boca, grita el carácter. Tu silencio grita que tu vida no depende de ella, que no estás atado a su reconocimiento. El poder de la ausencia radica en lo que provoca en su mente. Cuando dejas de aparecer, cuando no reaccionas, cuando no dejas huellas digitales en su mundo, ella comienza a llenar los espacios vacíos con preguntas. Y esas preguntas son tormentas. ¿Por qué ya no me busca? ¿Acaso me olvidó? ¿Habrá encontrado a alguien más? ¿Cómo puede seguir sin mí como si nada hubiera pasado? La mente humana detesta la incertidumbre, y cuando tu figura desaparece, se convierte en un misterio que la persigue,
porque el cerebro prefiere un dolor conocido a una ausencia inexplicable. La consecuencia liberadora es que tu silencio cambia el centro de gravedad. Hasta ahora eras tú quien preguntaba, quien buscaba señales, quien necesitaba pruebas. Ahora es ella quien comienza a preguntarse, a buscar, a necesitar. El vacío que dejas se convierte en un espejo que la obliga a confrontar lo que perdió. Y aquí surge la paradoja. Cuando estabas presente, te ignoraba. Cuando desapareces, te recuerda. Porque el ser humano solo aprecia de verdad aquello que cree que ya no tiene. Pero cuidado, no confundas silencio con manipulación barata. No se trata de fingir ausencia mientras secretamente revisas cada uno de sus pasos. No se trata de jugar al fantasma mientras en el fondo ardes de ansiedad. Eso no es ausencia, es teatro. La verdadera ausencia nace del desapego. Nace cuando realmente estás ocupado en construirte, en crecer, en vivir una vida tan plena que no tienes tiempo para mirar atrás. Esa es la ausencia que impacta, porque es genuina, y lo genuino se percibe, aunque no se explique. El hombre que domina el poder del silencio se convierte en alguien inolvidable, no por las palabras que pronunció, sino por el espacio que dejó, no por las promesas que gritó, sino por la calma con la que se fue. Y ese espacio vacío, esa calma que no busca justificar nada, se convierte en el recuerdo más difícil de borrar. Porque mientras otros se arrastran pidiendo atención, tú desapareciste con dignidad. Y la dignidad, tarde o temprano, siempre pesa en la conciencia de quien la perdió. Así que grábalo en tu mente. Tu ausencia no es un riesgo, es tu herramienta. Tu silencio no es debilidad, es poder. Porque mientras el mundo entero compite por ser visto, tú eliges el camino contrario, ser invisible, y desde esa invisibilidad construir un hombre tan sólido que cuando vuelvas a aparecer ya no seas el mismo que ella conoció. Y si no vuelves a aparecer, tampoco importa, porque el silencio más potente no es el que la hace extrañarte, sino el que te hace libre a ti. Lección 5. El dominio de las emociones. Dolor inevitable, sufrimiento opcional. El hombre que controla, reina. Hay una verdad incómoda. El dolor es inevitable. Puedes esconderte, distraerte, sumergirte en ruido, pero tarde o temprano lo sientes. El vacío en el estómago, la punzada en el pecho, la rabia contenida. Negarlo no lo borra. El golpe existe y la herida sangra. Pero hay una segunda verdad, más profunda, que solo los hombres que aprenden a mirarse sin máscaras llegan a comprender. El sufrimiento es opcional. No son sinónimos. Dolor es lo que ocurre. Sufrimiento es lo que fabricas al resistirte, al repetir la herida 1000 veces en tu mente, al alimentar fantasías que ya no existen. El dolor te visita, el sufrimiento lo invitas a quedarse. El diagnóstico del dolor en esta etapa es simple. Sigues reaccionando como si tu corazón dependiera de ella. Cuando recuerdas que está con otro, tu mundo se tambalea. Cuando ves que sonríe, te retuerces de celos. Cuando imaginas que no piensa en ti, tu ego se desmorona. Vives como si cada gesto suyo fuera un dictador de tu estado interior. Y lo más duro es que ella ya no necesita hacer nada. Basta con que exista en tu memoria para que tengas un día arruinado. ¿Lo entiendes? No es ella quien te tortura. Eres tú, que aún no has tomado el control de tu propia máquina emocional. El error común de los hombres es convertir sus emociones en reyes absolutos. Creen que la rabia es orden, que la tristeza es sentencia, que la ansiedad es destino. Así se vuelven esclavos de cada oleada emocional. Un mensaje no respondido y la tormenta estalla. Una foto con alguien más y el suelo desaparece bajo sus pies. Esa falta de control los hace débiles, previsibles, quebradizos. Los lleva a enviar mensajes desesperados, a buscar respuestas, a humillarse en nombre de un alivio que nunca llega.
y en cada arrebato se vuelven más pequeños ante los ojos de los demás y, lo que es peor, ante sus propios ojos. Aquí entra la revelación estoica. El verdadero poder no es eliminar las emociones, sino gobernarlas. Séneca lo escribió con precisión quirúrgica. El hombre sabio no está libre de pasiones, pero es dueño de ellas. El estoico no es de piedra, pero sabe que cada emoción es como una tormenta pasajera, intensa, ruidosa, destructiva si te atrapa, pero finalmente breve. El hombre que domina sus emociones se queda en el puerto mientras la tempestad ruge en alta mar. Observa la rabia sin dejar que lo arrastre. Siente la tristeza sin hundirse en ella. Reconoce el deseo sin volverse su esclavo. Y en esa capacidad de observar en lugar de reaccionar, nace la verdadera fuerza. Dominar tus emociones no significa reprimirlas, sino reencuadrarlas. No dices, no estoy triste. Aceptas la tristeza como visita, pero no como dueño de casa. No dices, no me duele. Admitas el dolor, pero lo colocas en su lugar. Un hecho, no una sentencia. El sufrimiento aparece cuando discutes con la realidad, cuando quieres que sea distinta a lo que es. El estoico, en cambio, mira la realidad como es y pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? Ese cambio de pregunta transforma veneno en medicina. Lo que antes te quebraba ahora se convierte en entrenamiento de fortaleza. La consecuencia liberadora es gigantesca. Imagina que ella espera verte derrotado, llorando, roto. Imagina que cree que sus acciones tienen el poder de arruinarte. Pero en lugar de eso, lo que encuentra es calma, no indiferencia fingida, no orgullo teatral, sino serenidad real. Eres el hombre que no se dobla, el que sonríe ante la pérdida como quien sonríe ante la lluvia, porque sabe que pasará. Esa calma desconcierta, y en ese desconcierto nace el respeto, porque el mundo entero está lleno de hombres que se quiebran al primer rechazo, pero son pocos los que continúan erguidos sin hundirse. Esa diferencia convierte a un hombre ordinario en uno memorable. Y no solo ella lo nota, lo notas tú, porque en el momento en que descubres que puedes controlar tu respuesta, que no necesitas reaccionar ante cada estímulo, tu confianza se multiplica. Descubres que ya no dependes de nadie para sentir paz, que la calma que otros buscan en atención, tú la encuentras en tu disciplina, que lo que antes era debilidad, ahora es tu campo de entrenamiento. Cada pensamiento intruso se convierte en un reto para fortalecer tu mente. Cada ola de celos, en una oportunidad para practicar el desapego. Cada recuerdo, en un ejercicio de aceptación. Ese es el verdadero dominio. Convertir la herida en gimnasio, la pérdida en disciplina, la emoción en materia prima de fortaleza. Cuando llegas a ese punto, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Y entiendes al fin por qué el sufrimiento es opcional. Porque nadie puede obligarte a prolongar lo que aceptas con claridad. Dolor inevitable, sufrimiento opcional. Ese es el principio. Ese es el reino, y el hombre que lo comprende, reina sobre sí mismo, y al reinar sobre sí mismo, ya no puede ser dominado por nadie. Lección 6. El renacer como hombre de valor. No es recuperar a alguien, es recuperarte a ti. Cuando una mujer se va, lo primero que piensas es que se llevó algo de ti, tu confianza, tu seguridad, tu propósito. Miras el espejo y no te reconoces, como si hubieras perdido no solo a una pareja, sino también la brújula que marcaba el rumbo de tu vida. Ahí está el diagnóstico del dolor. No te duele tanto ella como la sensación de que tu identidad se fragmentó con su partida. Sientes que ya no eres el mismo hombre, que algo se quebró irreparablemente, pero la verdad es otra. Lo que se quebró no fue tu esencia, sino la máscara que habías construido en torno a ella. Y aunque duele, ese quiebre es la oportunidad perfecta para renacer.
El error común de los hombres en este punto es creer que la meta es recuperarla. Se obsesionan con la idea de demostrarle que cambiaron, de mostrarle avances para que se arrepienta, de exhibir un nuevo yo como reclamo disfrazado de superación. En esa búsqueda cometen el mismo pecado de antes. Ponen su valor en manos ajenas. Porque aunque se reconstruyen, lo hacen mirando de reojo hacia atrás, esperando aplauso, esperando reconocimiento. Y así no renacen, simplemente se maquillan para la audiencia equivocada. El resultado es un ciclo de frustración, porque ningún cambio verdadero nace de la necesidad de aprobación. Aquí entra la revelación estoica. El renacer como hombre de valor no se trata de recuperarla a ella, sino de recuperarte a ti. Es volver a habitar tu cuerpo, tu mente y tu propósito como territorio propio. Es recordar que tu esencia no está en los ojos que te observan, sino en la disciplina con la que caminas aunque nadie mire. Marco Aurelio lo escribió con claridad. El valor de un hombre se mide por lo que persigue. Y tú no fuiste creado para perseguir sombras, sino para construir una vida que por sí misma ya es suficiente. Renacer implica poner fin a la narrativa de víctima y abrazar la narrativa de arquitecto. Dejas de preguntar, ¿por qué me dejó? Y empiezas a preguntar, ¿qué puedo construir con lo que quedó? Cada hora que antes invertías en revisar su vida, ahora se convierte en ladrillo para tu propio templo. Entrenas, estudias, trabajas, creas. Te edificas en cuerpo y espíritu. Ya no eres el hombre que pide ser aceptado. Eres el hombre que se acepta a sí mismo y desde esa aceptación se vuelve imposible de ignorar. Porque el valor no se mendiga, se encarna. La consecuencia liberadora de este principio es que recuperas algo más valioso que a cualquier mujer: tu soberanía. Empiezas a caminar con un ritmo distinto, no porque quieras impresionar, sino porque has dejado de arrastrar cadenas. Tu mirada ya no suplica, observa. Tu cuerpo ya no implora, actúa. Tu mente ya no especula, decide. Y esa transformación es tan poderosa que incluso si ella llega a mirarte de nuevo, no reconocerá al hombre que conoció. Pero lo importante es que ya no importa que lo reconozca. Lo que importa es que lo reconoces tú. Renacer como hombre de valor significa convertir la herida en inicio. Es comprender que no naciste para ser un satélite girando alrededor de una mujer, sino para ser un sol que irradia por sí mismo. Y cuando entiendes esto, descubres que nada se perdió. Solo estabas dormido bajo el hechizo de una dependencia. La ruptura fue el golpe que te despertó. Y aunque el despertar duela, es preferible al letargo eterno de un hombre que jamás supo quién era sin la validación de otros. Por eso, no mires atrás con nostalgia ni adelante con ansiedad. Mira dentro de ti con firmeza. Pregúntate, ¿qué hombre quiero ser cuando nadie me observa? ¿Qué disciplina quiero encarnar aunque nadie la aplauda? ¿Qué legado quiero dejar aunque nadie lo mencione? Esas preguntas, respondidas con acción diaria, son la base de tu renacer, porque el valor no está en conquistar miradas, está en sostener convicciones. Y el hombre que lo comprende no necesita demostraciones externas. Su vida entera se convierte en prueba. Así que no busques recuperarla, busca recuperarte. No intentes demostrarle que fuiste suficiente, demuéstrate a ti que ya lo eres. Y cuando ese renacer sea real, tu mundo cambiará, porque ya no vivirás temiendo perder, sino agradeciendo construir. Y entonces habrás comprendido la verdad más liberadora. El hombre de valor no nace de lo que recibe, sino de lo que decide ser incluso en medio de la pérdida. Lección 7. Cuando ella lo nota, ya es tarde. El tiempo juega a tu favor si no caes en su juego. El tiempo tiene un lenguaje que pocos hombres saben leer. Al principio, ella se va convencida de que tomó la decisión correcta. Cree que puede reemplazarte, que el vacío que dejas se llenará con rapidez, que tu presencia era un accesorio y no un cimiento. Se siente segura,
confiada, incluso aliviada. Pero lo que no entiende es que el tiempo no siempre confirma certezas. Muchas veces las destruye. Lo que al inicio parecía libertad, pronto empieza a sentirse como vacío. Lo que antes era entusiasmo nuevo, se transforma en rutina predecible. Y es entonces cuando el recuerdo de ti aparece como sombra inesperada. Ese es el diagnóstico del dolor. Mientras tú sigas atrapado en la espera, no podrás aprovechar la fuerza del tiempo a tu favor. El error común de los hombres en esta etapa es anticipar el giro y precipitarse. Apenas perciben una señal, un mensaje, una publicación sugerente, un gesto ambiguo, y se lanzan a responder con desesperación, convencidos de que esta es su oportunidad de recuperarla. Pero lo que en realidad hacen es confirmar la sospecha de ella, que sigues ahí, esperando, disponible, intacto en el mismo lugar donde te dejó. Y al confirmar su control, le devuelves todo el poder. Lo que pudo convertirse en duda se disuelve en certeza. Todavía te tiene, todavía no te ha perdido. Y así, lo que el tiempo te daba como ventaja, tú mismo lo conviertes en derrota. Aquí entra la revelación estoica. El tiempo no es un enemigo al que temer, sino un aliado que juega a tu favor si sabes mantenerte firme. El hombre que comprende esto no se apresura, no busca señales, no reacciona, deja que el reloj haga su trabajo, porque el reloj siempre habla, revela la verdad de las decisiones. Y si tu respuesta es paciencia y disciplina, el tiempo comenzará a corroer la seguridad de ella, hasta que un día se pregunte, ¿por qué no me busca? ¿Por qué no me necesita? ¿Acaso me perdió él a mí? Esa pregunta es la semilla del arrepentimiento, y esa semilla solo germina cuando tú no caes en su juego. El estoico sabe que nada externo debe dictar su movimiento. Ni un mensaje, ni una mirada, ni un rumor pueden sacarlo de su eje. La verdadera fuerza está en resistir la tentación de reaccionar, en soportar el silencio como prueba de temple. Porque cada día que pasa sin que respondas a sus provocaciones, cada semana que transcurre sin que sucumbas a la ansiedad, es una victoria invisible que solo el tiempo revela. Tu silencio y tu ausencia no son actos vacíos, son golpes de martillo que labran tu carácter. La consecuencia liberadora llega cuando entiendes que no necesitas hacer que se arrepienta. No es tu misión. Tu misión es vivir de tal manera que cuando llegue ese arrepentimiento ya no importe. Porque el hombre que renace no espera validación de un regreso. Se construye hasta un punto donde incluso si ella regresa, no lo hace por venganza ni por triunfo, sino porque ya no cabe en su mundo anterior. Tú evolucionaste y ella quedó atrás. Cuando ella lo note, ya será tarde, porque ya no eres el mismo, porque tu camino avanzó demasiado lejos como para retroceder. El tiempo, bien utilizado, convierte tu silencio en peso y tu ausencia en presencia imborrable. Pero mal utilizado, te convierte en esclavo de la ansiedad. Por eso, el principio es claro. No caigas en su juego. No respondas a la primera chispa, no abras la puerta a medias, no intentes demostrar nada. Deja que sea ella quien descubra la diferencia. Y cuando lo haga, tu transformación será tan evidente que lo único que podrás sentir será la punzada de haber subestimado al hombre que eras. Ese es el poder del tiempo. Convierte la herida en cicatriz, el recuerdo en lección y tu silencio en arma. Y cuando ella por fin lo entienda, cuando mire atrás y se dé cuenta de lo que perdió, ya será demasiado tarde. Porque para entonces habrás dejado de necesitar que lo entienda. Serás un hombre completo, libre, sereno, y no hay poder más grande que ese. Lección 8. La verdadera victoria, no tenerla, sino no necesitarla. Durante mucho tiempo pensaste que ganar significaba recuperarla, que la prueba de tu valor sería verla regresar, admitir su error, reconocer lo que perdió.
Esa ilusión te mantuvo vivo. La idea de que un día volvería, tocando la puerta con lágrimas en los ojos, rogando por lo que antes despreció. Pero esa no es la victoria real. Esa fantasía todavía es dependencia disfrazada de triunfo, porque en el fondo sigues dándole a ella el poder de validarte. Si su regreso es lo que define tu victoria, entonces su ausencia todavía dicta tu derrota. El diagnóstico del dolor aquí es profundo. Has confundido la meta. Pensaste que la batalla era contra ella, contra el otro hombre, contra el destino que te arrebató algo. Pero no, la batalla siempre fue contigo. El verdadero campo de guerra está en tu interior, en la lucha constante entre el hombre que busca aprobación y el hombre que se basta a sí mismo. Mientras quieras tenerla para sentirte completo, sigues siendo prisionero. Y un prisionero que sostiene sus cadenas con orgullo todavía sigue atado. El error común de los hombres es medir su valor con la vara equivocada. Creen que demostraron algo si ella se arrepiente, si ella regresa, si ella los persigue. Pero ¿qué clase de victoria es esa si el trofeo depende de que otro lo conceda? Es como pelear toda una vida para recibir un aplauso que nunca controlaste. Esa no es victoria. Es autoengaño. Y por eso tantos hombres repiten el mismo ciclo. Aunque la mujer regrese, descubren que el vacío sigue ahí, porque nunca fue ella lo que faltaba. Era ellos mismos. Aquí entra la revelación estoica. La verdadera victoria no es tenerla, sino no necesitarla. La victoria se alcanza el día en que entiendes que ella nunca fue el premio, que tú siempre lo fuiste. No porque seas perfecto, no porque tengas todo, sino porque tu valor nunca dependió de su mirada. El hombre estoico sabe que nada externo debe ser su fuente de paz, ni una mujer, ni la riqueza, ni el poder, ni el reconocimiento. Todo eso puede cambiar, todo eso puede perderse. Lo único que nunca puede ser arrebatado es el dominio sobre uno mismo. Y cuando logras eso, ya no hay derrota posible. Imagina la libertad que llega cuando ya no importa si regresa o no. Cuando su recuerdo deja de ser un peso y se convierte en simple anécdota. Cuando sus decisiones ya no dictan tus días, porque tus días están ocupados en crecer, en avanzar, en construir. Ese es el punto de inflexión. Cuando su nombre ya no te altera el pulso. Cuando su risa ya no es veneno. Cuando su ausencia ya no es dolor, sino espacio. Ese es el día en que realmente ganaste, porque ganaste la batalla más importante, la que tenías contigo. La consecuencia liberadora es enorme. Ya no mendigas señales, ya no buscas pruebas, ya no esperas reconocimientos. Tu vida ya no gira alrededor de ella. Y aunque el mundo diga que ganaste si ella vuelve, tú sabes que tu victoria fue anterior, más silenciosa y más definitiva. Aprendiste a no necesitar lo que antes creías indispensable. Y esa libertad es la que ningún hombre común alcanza, porque casi todos siguen atados al deseo de ser reconocidos por quienes los rechazaron. La verdadera victoria se refleja en tus actos cotidianos, en cómo entrenas aunque nadie te mire, en cómo trabajas aunque nadie lo aplauda, en cómo descansas sin culpas, porque sabes que el valor no se mide en aprobación, sino en congruencia. Esa congruencia es el sello del hombre que ya no juega a los juegos de nadie. Y paradójicamente, es en ese punto donde más respeto generas, donde más atención atraes, porque la independencia siempre es magnética, pero para entonces ya no lo necesitas. El hombre que comprende esto se convierte en alguien imposible de quebrar, porque puede perderlo todo, menos a sí mismo. Y mientras conserve esa fortaleza, ninguna mujer, ninguna traición, ninguna pérdida podrá arrodillarlo. Ese es el núcleo del estoicismo. No controlar lo externo, sino controlarte a ti mismo. Y cuando alcanzas esa maestría, ya no hay derrota, porque todo lo que ocurre se transforma en parte de tu victoria. Así que grábalo en tu mente. No ganaste cuando ella se arrepintió,
No ganaste cuando te buscó, no ganaste cuando comparó su vida sin ti. Ganaste el día en que dejaste de necesitarla. Ganaste el día en que descubriste que tu paz es inquebrantable, que tu valor es intrínseco, que tu camino no depende de nadie más. Esa es la verdadera victoria, y el hombre que la alcanza reina sobre su destino. Lección 9. El camino estoico. La mujer nunca fue destino, solo catalizador de tu despertar. La mayoría de los hombres creen que el final de una relación es el final de su historia. Se derrumban como si la vida hubiera perdido su sentido, como si la puerta que se cerró fuera la única salida posible. Pero la verdad es que lo que se cerró no fue tu camino, sino tu ilusión de que ese camino estaba atado a una mujer. El diagnóstico del dolor aquí es profundo. Confundiste a la persona con el destino. Ella no era tu meta, no era tu salvación, no era tu eternidad. Solo fue un capítulo, una estación, un catalizador. Lo que te duele no es que se haya ido, sino que hayas construido toda tu identidad sobre alguien que nunca debió cargar con ese peso. El error común de los hombres es quedarse varados en esa intersección. Se aferran a la idea de que sin ella ya no hay dirección. Esperan explicaciones, buscan justicia, reclaman cierres, hacen del recuerdo un altar donde se arrodillan todos los días, sacrificando tiempo, energía y sueños. Y mientras lo hacen, la vida sigue pasando frente a ellos como río imparable. Ahí está el autoengaño. Creen que la parálisis es fidelidad, cuando en realidad es prisión. Creen que quedarse congelados en el dolor es prueba de amor, cuando en verdad es rendición. Aquí entra la revelación estoica. El camino nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. Marco Aurelio escribió: el universo es cambio. Nuestra vida es lo que hacen nuestros pensamientos. Ella solo fue el cambio que te obligó a mirar hacia adentro. Solo fue la chispa que encendió la forja. Solo fue la lección que la vida utilizó para mostrarte lo que habías olvidado, que tu propósito, tu disciplina, tu poder no dependen de nadie. La mujer fue un catalizador, no el destino. El destino eres tú, el hombre que se levanta, el hombre que aprende a caminar solo y con dignidad. El camino estoico no busca cierre en labios ajenos, busca calma en tu propio juicio. El camino estoico no espera validación de quien se fue. Encuentra su valor en la constancia de lo que construyes. El camino estoico no mide su grandeza en conquistas externas, sino en la soberanía interna de quien domina su mente. Cuando entiendes esto, la pregunta deja de ser ¿por qué me dejó? Y se convierte en ¿qué clase de hombre me estoy convirtiendo gracias a lo que pasó? Y ahí, en esa pregunta, descubres que nunca perdiste. Solo cambiaste de etapa. La consecuencia liberadora de este principio es la transformación completa. Ya no eres el hombre que ruega, ni el que recuerda, ni el que espera. Eres el hombre que camina, y caminas con la serenidad de quien sabe que todo lo que llega es enseñanza, todo lo que se va es limpieza, que nada externo puede arrebatarte lo único que realmente te pertenece, tu capacidad de decidir cómo reaccionar. Esa es la victoria silenciosa del estoico, vivir con tal firmeza que la vida puede traer pérdidas, pero nunca podrá arrancarte la libertad de elegir tu respuesta. El camino estoico es duro, porque te obliga a renunciar a la ilusión de control sobre lo externo. Te recuerda a diario que no puedes dominar a las personas, ni al azar, ni al tiempo. Solo puedes gobernarte a ti, pero en esa limitación hay un poder inmenso. El hombre que se gobierna a sí mismo se convierte en alguien invulnerable. Puede caer, pero no se quiebra. Puede perder, pero no se hunde. Puede amar, pero nunca se encadena. Ese es el fruto del dolor bien utilizado. Ya no eres esclavo de tus pasiones, eres dueño de ellas.
Así que entiéndelo de una vez. Ella no era el destino, era la lección. No era tu final, era tu inicio. No era tu salvación, era tu prueba. Y al superarla, descubres que el verdadero viaje comienza ahora. El camino estoico no es un lugar, es una forma de vivir. Es levantarte cada mañana y decidir que nada externo dictará tu ánimo. Es trabajar en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, con la calma de quien sabe que la grandeza no se demuestra, se encarna. Es mirar atrás sin odio y adelante sin miedo. Cuando abrazas este camino, ya no necesitas cierres, ya no necesitas explicaciones, ya no necesitas retornos, porque entiendes que lo que parecía pérdida fue en realidad una liberación. Y en esa liberación encuentras la mayor de las victorias. No necesitar nada más para caminar con firmeza. Desde hoy, tu vida ya no se mide en lo que tienes o lo que pierdes, sino en lo que eres capaz de sostener dentro de ti. Y si logras sostener calma, disciplina y propósito, entonces ya nada ni nadie podrá detenerte. Ese es el final de la herida y el inicio de tu verdadero viaje. El camino estoico no se recorre con alguien al lado, sino con la certeza de que, aunque camines solo, nunca caminas débil. Has caminado conmigo a través de 9 lecciones que no eran sobre ella, sino sobre ti. Al principio creías que habías perdido a una mujer, pero descubriste que lo que se desmoronó fue la ilusión que construiste alrededor de ella. Aprendiste a soltar el apego, a comprender que tus emociones no son cadenas, sino pruebas de fortaleza. Comprendiste que la indiferencia no es frialdad, sino respeto propio. Que el silencio no es vacío, sino presencia en su forma más pura. Ahora, escucha bien, este no es un final, es un inicio. Desde hoy, la mujer que se fue deja de ser una herida y se convierte en tu maestra. Su ausencia no es tu condena, es tu bautismo. Porque el hombre que aprende a vivir sin depender de nadie, ese hombre es libre. Y un hombre libre es imposible de controlar, imposible de quebrar, imposible de olvidar. Si este mensaje resonó contigo, toma el control ahora. Dale like a este video, suscríbete y activa la campana para seguir forjando tu carácter con cada nueva lección. Y en los comentarios deja la frase ritual que marcará tu renacimiento. Camino solo, pero nunca camino débil. Que esta sea tu declaración, tu escudo, tu estandarte, porque la verdad es simple y eterna. Ella nunca fue el premio, tú siempre lo fuiste, y hoy lo sabes. Mantente fuerte, mantente estoico, y nos vemos en la próxima batalla.